20.000 unidades fabricadas. El tanque T-72 es una leyenda de acero, pero también una trampa mortal. Seguramente has visto las imágenes, el impacto de un misil, el chasis que se sacude, la torreta volando por los aires mientras la tripulación desaparece en una bola de fuego. ¿Es un arma de guerra eficaz o un ataúd con orugas? Parecía el blindado definitivo para conquistar Europa. Pero la realidad en el campo de batalla cuenta una historia muy distinta. Existen detalles técnicos y fallos de diseño que nadie menciona en los desfiles. Se trata de una combinación de ingeniería soviética y decisiones que sentenciaron a miles de hombres. En este reporte analizamos los dos lados de la moneda: hechos, historias de combate y los resultados brutales cuando el blindaje cede ante un proyectil enemigo. 60 años de historia. El T-72 entró en servicio en más de 40 países. Es una cifra masiva. Actualmente este tanque sigue operando en las líneas de frente de todo el planeta. Se ha convertido en el protagonista absoluto de la guerra en Ucrania. En las grabaciones de dron se observa un patrón constante. Ambos bandos lo utilizan para avanzar entre las ruinas, pero esto era solo el principio. La cámara registra. Una explosión interna desintegra el compartimento de combate. El sonido es seco, metálico. No hay tiempo para escapar. ¿Por qué este tanque sigue en activo después de tantos fallos críticos? Muchos expertos señalan su bajo coste de producción, pero otros apuntan a su facilidad de uso en condiciones extremas. La respuesta no es tan simple. Al final del informe, los datos hablarán por sí solos. Tú decidirás si el T-72 es una pieza de ingeniería brillante o un error histórico. Y lo más importante, si alguna vez te atreverías a servir como parte de su tripulación. La historia comenzó hace décadas en los talleres de los Urales. El objetivo era saturar el campo de batalla con miles de máquinas rápidas y letales. Pero el diseño sacrificó algo fundamental: la supervivencia de los soldados. Así empezó el camino del blindado más polémico del mundo. 1945. La Segunda Guerra Mundial termina y la tecnología blindada explota. Los soviéticos tienen un arsenal masivo pero fragmentado. Tanques medios, tanques pesados y artillería autopropulsada llenan sus almacenes. El legendario T-34 es el símbolo de la victoria. Pero hay un problema crítico. Fue diseñado como una medida de emergencia para ganar la guerra. Su plataforma ya no admite más mejoras, no es una solución sostenible para el futuro. ¿Cuál fue el siguiente paso? El Kremlin se hundió en un caos político para decidir el rumbo del ejército. De ese desorden nacieron los modelos T-54 y T-55. Se fabricaron de forma industrial y masiva. La cifra es impactante: 100.000 unidades producidas. Es el tanque más fabricado de toda la historia humana. Pero esto era solo el principio. El verdadero salto tecnológico ocurrió con el T-64. Este tanque cambió las reglas del juego. Era compacto, pero escondía un poder de fuego devastador. En las imágenes se observa un diseño bajo, una silueta difícil de impactar y un cañón liso de 125 milímetros. El mundo occidental entró en pánico. El vehículo incluía blindaje compuesto revolucionario y un cargador automático que eliminaba a un tripulante. Era pura alta tecnología. Pero el progreso tiene un precio. El T-64 era una máquina compleja y no probada. Los mandos militares soviéticos estaban divididos. El tanque exigía tripulaciones de élite con un entrenamiento riguroso, pero el alto mando sabía algo fundamental. En una tercera guerra mundial, el ejército se llenaría de reclutas sin experiencia. No podían manejar tecnología tan delicada bajo fuego. A primera vista era el arma perfecta, pero en realidad era demasiado cara y difícil de fabricar. La industria soviética necesitaba volumen, no solo sofisticación. El presupuesto se disparaba con cada unidad que salía de la línea de montaje. Los ingenieros buscaron un punto medio. La solución fue desarrollar una versión simplificada del T-64. El objetivo era claro: mantener la potencia, pero garantizar la fiabilidad mecánica. Necesitaban un tanque que los conscriptos pudieran operar sin errores y que las fábricas pudieran entregar por miles. Así comenzó la búsqueda de un equilibrio letal. 1971. El prototipo, Objeto 172 Ural, supera las pruebas estatales. Los generales soviéticos dan luz verde. El tanque entra en producción oficial bajo el nombre de T-72. Al principio lo llamaron modelo de movilización. El plan era simple:
En tiempos de paz, la Unión Soviética fabricaría los sofisticados T-64 y T-80 para sus unidades de élite. El T-72 solo se fabricaría en masa durante una guerra total. Pero el plan cambió rápido. El mercado de exportación se abrió. Los países árabes, tras años de conflictos, querían comprar tanques a gran escala. El T-72 pasó de ser una reserva a ser el protagonista de la línea de montaje. ¿Cómo era este tanque en realidad? En las grabaciones de la época se observa un perfil muy bajo y compacto. Heredó del T-64 el cañón de ánima lisa de 125 milímetros. Incluía un cargador automático mejorado, mucho más fiable que los diseños anteriores. En su debut, este cañón era el más grande del mundo en servicio operativo. La noticia causó pánico en los despachos de la OTAN. Los ejércitos occidentales tuvieron que actualizar de urgencia sus cañones estriados de 105 milímetros. No tenían potencia suficiente para responder. El diseño soviético eliminó a un tripulante, solo 3 hombres, conductor, artillero y comandante. Un cargador mecánico sustituyó al humano. El resultado fue un tanque mucho más pequeño que los modelos occidentales. No hacía falta espacio para que un hombre se pusiera de pie a mover munición pesada. La máquina hacía todo el trabajo. En teoría, esto permitía una cadencia de fuego sostenido mucho más rápida. ¿Fue una buena decisión? El concepto tiene ventajas y desventajas claras. El tanque es más ligero, presenta un blanco más pequeño en el campo de batalla. Es más rápido. El T-72 pesa unas 40 toneladas. El Abrams moderno llega hasta las 70 toneladas. A pesar de la diferencia de peso, tienen una potencia de fuego similar. La velocidad en carretera alcanza los 70 km por hora. Pero hay un fallo crítico. La marcha atrás es desesperadamente lenta, solo 5 km por hora. Es imposible retroceder rápido para ponerse a cubierto. A primera vista parece un vehículo convencional, pero oculta capacidades extremas. El T-72 tiene un sistema de snorkel. Puede cruzar ríos de hasta 5 metros de profundidad conduciendo por el fondo. El aire entra por un tubo almacenado detrás de la torreta. En el video se aprecia el riesgo. El tanque se sumerge por completo. Es una maniobra peligrosa. Si el motor se detiene bajo el agua, la tripulación está atrapada. La presión del agua impide abrir las escotillas. Solo pueden salir si el tanque se inunda por completo para igualar la presión. En la práctica, casi nunca se utiliza. Este sistema de sellado también sirve para la defensa nuclear, biológica y química. El compartimento de combate se cierra herméticamente. El aire pasa por filtros especiales contra radiación y gas, pero hay un problema técnico grave. Para sellar el tanque, se infla una junta de goma en el anillo de la torreta. Si la junta está inflada, la torreta no puede girar. El tanque queda sordo y ciego en combate. Quizás algún día, tras un intercambio nuclear, estos tanques recorran campos de batalla radiactivos buscando supervivientes. Pero volviendo a la realidad técnica, el núcleo de esta máquina es su cargador automático. Su funcionamiento es mecánico y brutal. 22 proyectiles. Esa es la capacidad del carrusel giratorio situado bajo la torreta del T-72. El sistema almacena la munición en 2 partes, el proyectil y la carga propulsora. ¿Cómo funciona este mecanismo? El carrusel gira hasta posicionar la pieza necesaria. Luego, un brazo automático realiza la carga en 2 etapas. Primero introduce el proyectil. Después, empuja la carga de pólvora. Tras el disparo, el tanque expulsa el casquillo por una pequeña escotilla en el techo. Todo el proceso tarda 8 segundos. A primera vista, un cargador humano es más veloz. Un soldado entrenado puede disparar más rápido usando los proyectiles que tiene a mano, pero el problema es la resistencia. Un humano se agota tras 5 disparos rápidos. El espacio se llena de humo y casquillos calientes. El soldado debe detenerse para buscar munición específica entre el desorden. El cargador automático no se cansa. En teoría, mantiene el ritmo de 8 segundos desde el primer hasta el último proyectil. El T-72 lleva además 20 rondas extra fuera del carrusel. Esto permite recargar el sistema principal sin abandonar la zona de combate. El artillero elige el menú con un botón: alto explosivo, perforante de blindaje o antitanque. Pero este sistema escondía una trampa mortal. Si el mecanismo fallaba, la tripulación debía usar una manivela manual. En ese estado, el tanque solo disparaba 2 veces por minuto. Era una sentencia de muerte en el campo de batalla. ¿Por qué este avance tecnológico se convirtió en su mayor debilidad? La respuesta está en la falta de protección. Los proyectiles y sus cargas están expuestos dentro del habitáculo. El peligro real
Eran esas 20 rondas adicionales esparcidas por cualquier hueco libre del interior. En las imágenes de combate se observa el resultado. Un impacto penetra el blindaje, una chispa toca la pólvora. En una fracción de segundo, se produce una reacción en cadena. El interior del tanque se convierte en un volcán. La explosión interna es tan violenta que arranca la torreta de cuajo. Para la tripulación, el final es instantáneo. El armamento secundario era convencional. Tenía una ametralladora coaxial PKT y una pesada DSHK en el techo para el comandante. Nada sofisticado. Lo peor estaba en el diseño del espacio. Los tanquistas occidentales que probaron el vehículo lo describieron como increíblemente estrecho. En el visor se aprecia la falta de espacio. El artillero y el comandante están encajonados entre la recámara del cañón y las paredes de acero. No hay espacio para girar el cuerpo. Una vez cerradas las escotillas, la visibilidad es casi nula. Por eso el ejército ruso impuso un límite de altura, 1,75 m. Incluso para hombres bajos, el T-72 era una jaula de hierro. Pero los planos y las pruebas terminaron pronto. Llegó el momento de la verdad. Los eventos se aceleraron cuando el tanque entró en fuego real. Su debut no fue con los rusos, ocurrió en un escenario muy distinto. 1982. El Líbano fue el primer campo de pruebas. Allí, el tanque T-72 se enfrentó a las fuerzas israelíes. Poco después, Irak desplegó sus nuevas unidades en la guerra contra Irán. Fue el primer conflicto a gran escala para este blindado. Pero había un detalle crucial. Eran versiones de exportación. Estos modelos estaban simplificados frente a los que usaba el ejército soviético. Además, las tripulaciones iraquíes tenían poco entrenamiento. No existía coordinación con la infantería o la artillería. El resultado fue un rendimiento mediocre. La inteligencia occidental cometió un error. Subestimaron al T-72 basándose en estos fallos. Pero el peligro era real. Su cañón de 125 milímetros podía destruir cualquier tanque de la OTAN a distancias de combate. Tras la caída de la Unión Soviética, la tensión estalló en Chechenia. El territorio declaró su independencia. Moscú rechazó la ruptura. Las negociaciones fracasaron y el Kremlin decidió usar la fuerza. El objetivo era tomar la capital, Grozny, para demostrar poder absoluto. Enviaron columnas de blindados directamente al corazón de la ciudad. Era la noche de fin de año de 1994. Los T-72 y los modernos T-80 avanzaban hacia el centro. Los acompañaban vehículos BMP y tripulaciones de élite. Antes del avance, la artillería pesada y los cohetes destrozaron gran parte de la urbe. Las bajas civiles fueron masivas. La orden era clara: asegurar la estación de tren y el palacio presidencial. Allí debían encontrarse todas las fuerzas, pero la realidad era distinta. La mayoría de los soldados eran reclutas jóvenes. Muchos no sabían exactamente a dónde se dirigían. Los tanques y transportes se amontonaron en plazas bombardeadas. Estaban rodeados de edificios altos. En las sombras, los combatientes chechenos esperaban el momento exacto. ¿Qué podía salir mal? Para los rusos, todo salió mal. Los chechenos formaron equipos pequeños y móviles. Se posicionaron en sótanos y pisos superiores. Crearon zonas de fuego cruzado. Dejaron pasar a los vehículos de cabeza. Luego dispararon contra los tanques de la retaguardia. Usaron lanzacohetes RPG-7, viejos pero letales. En la grabación se ve: el resto del convoy queda atrapado. No tenían cobertura contra los francotiradores y las ametralladoras que disparaban desde arriba. Los blindados recibían impactos desde todas las direcciones. Los proyectiles golpeaban el techo, donde el blindaje es más delgado. Pero la situación empeoró. El diseño de los tanques rusos tenía un fallo crítico en ciudad. Los cañones no podían elevarse lo suficiente para disparar a los pisos altos. El ángulo de tiro era insuficiente a distancias cortas. Lo que siguió fue una masacre. Fue uno de los combates urbanos más sangrientos de la historia moderna. En solo 2 días de batalla, el desastre fue total. De los 120 vehículos que entraron, más de 100 fueron destruidos. De los 1,000 soldados iniciales, más de 800 murieron o fueron heridos. La Brigada 131 dejó de existir en 48 horas. Se enviaron refuerzos para intentar el rescate, pero cayeron en emboscadas antes de llegar a la ciudad. Sufrieron bajas pesadas en los accesos. Por primera vez, el mundo vio imágenes impactantes. Las fotografías mostraban decenas de T-72 calcinados. Las torretas habían saltado por el aire debido a las explosiones internas. Así terminó el primer asalto a Grozny.
Aquello fue solo el comienzo de una guerra larga. El prestigio del ejército ruso quedó enterrado bajo los escombros. $500,000. Ese era el precio de un tanque que cualquier carga hueca podía destruir con facilidad. Estas ojivas siguen siendo hoy la mayor amenaza para el blindaje pesado. Tras la catástrofe de Grozny, el mando ruso cambió de estrategia. Llegaba la Segunda Guerra Chechena. El objetivo era proteger sus tanques con blindaje reactivo explosivo. Pero no solo confiaron en el metal. Antes de avanzar, las baterías de artillería lanzaron bombardeos masivos sobre la ciudad. ¿Cómo evitaron otra masacre? Aprendieron la lección a la fuerza. Esta vez avanzaron con lentitud. La infantería caminaba junto a los tanques para repeler ataques cercanos. Ya nadie conducía a ciegas por calles estrechas. En las imágenes de la época se observa: los T-72 llevan bloques de protección Contact 1. Este sistema funcionaba contra los viejos lanzacohetes RPG-7. Pero el alivio duró poco. Los impactos repetidos y las nuevas ojivas de carga tándem perforaban el blindaje. Las torretas del T-72 volvían a volar por los aires. Sin embargo, las bajas fueron menores gracias a la nueva táctica. Pero esto era solo el principio. Rusia inició programas de modernización para mantener el tanque relevante. Mejoraron los sistemas de control de tiro y el blindaje reactivo, pero la base no cambió. En esencia, el T-72 seguía siendo una máquina diseñada con la mentalidad de la Segunda Guerra Mundial. Año 2011. Siria entra en guerra. El combate urbano regresó, y con él, los sistemas antitanque occidentales. En los videos se registra: un misil impacta desde 1,5 kilómetros de distancia. El T-72, aunque modernizado, queda pulverizado al instante. Ni las rejillas metálicas ni los ladrillos de blindaje reactivo podían salvarlo. Entonces llegó la guerra de Ucrania. Este conflicto obligó a todos a hacerse una pregunta: ¿es el tanque un concepto obsoleto? El T-72 se enfrentó a su peor pesadilla: los sistemas Javelin y NLAW. Estos misiles no atacan el frente, golpean directamente desde arriba. A esto se sumaron los drones. Son armas baratas, desechables y letales. Guían ojivas de RPG directo a los puntos débiles del techo. La reacción de las tripulaciones fue desesperada. En el encuadre se ven estructuras extrañas sobre los tanques. Se les llamó jaulas de protección o cope cages. Usaron blindaje improvisado y cualquier metal que encontraran para detener los enjambres de drones. Pero nada funcionó. Los T-72 siguen siendo destruidos en masa. El efecto es siempre el mismo: el compartimento de munición explota, la presión interna aumenta y la torreta sale disparada hacia el cielo. Es el efecto Jack in the Box. A primera vista, el tanque parece acabado, pero en realidad, los expertos no están de acuerdo. Aseguran que todavía no existe un sustituto para un cañón pesado que apoye a la infantería en el frente. Sin embargo, los números no cuadran. ¿Vale la pena perder un tanque de millones de dólares ante un dron de 2,000? Si no encuentran una defensa eficaz, el cálculo será insostenible. El tanque solo sobrevive si cuenta con apoyo total de aire e infantería. El futuro es incierto. Es una carrera contra amenazas que evolucionan cada mes, pero el T-72 ya demostró su potencia antes. En el pasado, este modelo destruyó unidades de M60 Patton estadounidenses y tanques Chieftain británicos. Aquí la historia se interrumpió. 1991. El desierto de Irak se convirtió en un cementerio de acero soviético. Para el T-72 y sus tripulantes, este fue el inicio de su época más oscura. Se avecinaban guerras donde estos tanques parecerían más una carga que un arma real. ¿Por qué falló el blindaje más temido del mundo? A primera vista, Irak tenía una fuerza imponente, pero en realidad, sus tanques eran versiones obsoletas y sus tripulaciones carecían de entrenamiento básico. La operación Tormenta del Desierto comenzó. Los viejos T-72 iraquíes chocaron de frente contra la tecnología punta de los Estados Unidos. El ejército estadounidense desplegó sus tanques Abrams y los vehículos de combate Bradley. Estos últimos estaban equipados con misiles TOW, diseñados específicamente para perforar blindaje pesado. Las unidades blindadas de Washington no avanzaban solas. Trabajaban en coordinación total con la Fuerza Aérea. Utilizaban visores térmicos, sistemas de visión nocturna y telémetros láser de alta precisión. En las grabaciones de la época se ve:
Los tanques americanos avanzan bajo una densa cortina de arena. Los iraquíes están a ciegas. Los sensores detectaban el calor de los motores enemigos a kilómetros de distancia. El resultado fue una masacre mecánica. El blindaje soviético no tenía ninguna oportunidad en esas condiciones climáticas y tecnológicas. El tanque Abrams utilizaba su cañón de 120 milímetros, disparaba proyectiles perforadores de blindaje estabilizados por aletas. La munición atravesaba los cascos de los T-72 con una facilidad absoluta. En el visor del artillero se registra: el impacto ocurre a 3.000 metros de distancia. Los iraquíes ni siquiera sabían de dónde venía el fuego. Muchos tanques estallaron antes de poder cargar su primer proyectil. Las torretas salían volando por los aires debido a un fallo de diseño en el almacenamiento de la munición. El mundo entero observó la destrucción por televisión. Esta operación dejó la reputación del T-72 por los suelos. Parecía un chiste frente a la tecnología occidental, pero esto era solo el principio. El tanque estaba a punto de enfrentar una amenaza peor: las armas antitanque de mano. Ahora el combate se trasladaría a las ciudades. Eran condiciones para las que el blindaje soviético jamás fue diseñado. Así comenzó el siguiente desastre.